Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una clase más del básico y del curso básico I, que justo es para completar nuestra enseñanza de toda la enseñanza de básica de cursos bíblicos. Entonces quiero compartir contigo la pantalla. Hoy vamos a estar viendo este tema llamado contactando a las personas. Pareciese un tema sencillo, y todo en el Señor es sencillo. Sin embargo, pues vamos a través de este tema a conocer pues esas estrategias que nos da el Señor a través de la palabra, pero también vamos a conocer que es importante siempre el poder compartir, no, no de aquello que hemos escuchado, no de aquello que pues nos han venido repitiendo durante tanto tiempo, sino de aquello que hemos experimentado. ¿Ah? Entonces, justo es tener esa convicción personal en virtud de la experiencia que hemos tenido al encontrarnos con nuestro Señor Jesús, y que eso sea lo que siempre nos anime a el poder querer contactar a las personas, querer, justo como lo vemos aquí en esta imagen, invitar así, invitar para apoyar, invitar para bendecir a una persona, así como vemos la imagen que ponemos ahorita en la presentación. Y para continuar este tema, me gustaría mucho que me acompañes poniéndolo en las manos del Señor. Amén. Padre, somos muy bendecidos. Somos tan bendecidos porque nos permites participar en tu obra, porque nos permites participar del compartir tu mensaje, del poder ser parte de tu iglesia y poder bendecir a una más personas para extenderles esa invitación que tú les haces. Tú podrías utilizar tantos medios o quizás a otras personas, pero nos utilizas a nosotros para hacer justamente esa extensión de tus manos, esa extensión de tus brazos que inviten a los demás a conocer de ti, a conocerte como ese Padre que ama, a conocerte como su Salvador, como quien les puede y tiene todo el poder para rescatarles de pecado, para rescatarles de esa vida quizás vana, esa vida que no conviene, esa vida que hasta el día de hoy no ha aprovechado. En el nombre de Jesús, sé tú que nos enseñes en esta enseñanza durante este tiempo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén. Y bueno, eh, dejamos de compartir un poco. Ya después en la sesión de Zoom te voy a compartir el por qué. A veces debo de quitar un poquito, pero es que aquí no sé, mi computadora tiene ahí un tema y si no lo hago así, después no se miran las demás diapositivas. Pero bueno, ya te, ya te estoy explicando. Bueno, vamos a mirar esta cita que la tenemos en la carta a los Romanos, verso 15 del capítulo 10, ¿no? Capítulo 10, verso 15. Y quiero centrarme en esta segunda parte, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son nuestros pies, hermanos. ¿Y por qué el Señor hace referencia a los pies? Porque definitivamente cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto a compartir de las buenas noticias del Evangelio, caray, esto implica siempre una acción, implica el movernos, el posiblemente incluso trasladarnos a la casa de aquel, perdón, a quien le estamos compartiendo la palabra, o pues movernos, ¿no? O sea, quizás no vamos a solamente
Lo podemos invitar a nuestra casa, sí, también, pero pues todo implica una acción, ¿no? Entonces, por eso, pues la palabra hace referencia a esta parte, cuán hermosos son los pies. Y porque además, acuérdate que en esa época, caray, o sea, no había medios de transportes, de transporte, perdón, y cómo se comunicaban o cómo podía llegar el mensaje. Pues no había otra que quizás ir a recorrer, ¿no? Otra ciudad o incluso zarpar, ¿no? En algún barco, pero ya después de llegar a la costa, pues esos misioneros, esos primeros discípulos, tenían que caminar y caminaban mucho, ¿eh? O sea, la verdad, eh, eh, no había así como ahora, ¿no? Que, te bajas de algún lugar y ya sabes, tienes tu aplicativo en tu móvil, tu aplicativo Uber, y pides tu Uber, o está la estación de los taxis, ¿no? Y ahí pides tu taxi. No, o sea, aquí los hermanos sí recorrían grandes distancias y una casa muchas veces no quedaba pegada a otra, ¿no? Sino que tenían que recorrer grandes distancias para anunciar ese mensaje de paz y esas buenas noticias del Evangelio. Uh-huh. Eh, También me gustaría, a modo de introducción, compartirte esta cita que está en Hechos 8:4. Uh-huh. Hechos 8:4, ¿no? ¿Y cómo dice la palabra? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Y de quién está hablando? Pues de esos primeros discípulos. Acuérdate de esos primeros discípulos que tuvieron una experiencia personal con nuestro Señor Jesús. Algunos de ellos, como por ejemplo en el caso de Juan, incluso se recostaron, ¿no? En el pecho del Señor. Y, imagínate, ¿no? O sea, esa experiencia. Entonces, lo conocieron, vivieron con él, convivieron, veían cómo oraba con el Padre, lo vieron hacer grandes milagros, vieron cómo el poder del Señor, el poder del Espíritu, posaba en él y cómo hablaba la palabra de verdad. Entonces, obvio no se podían quedar callados, pero recuerda que después de que pasa todo esto, pues la iglesia sufre persecución. Entonces, incluso versículos anteriores, justo la palabra habla de la muerte de Esteban, de cómo fue apedreado, y que incluso Pablo todavía no conocía a Jesús, ¿no? Pablo, sin conocer a Jesús todavía, consintió en la muerte de Esteban. Entonces, eran perseguidos. Por eso dice la palabra que fueron esparcidos. Los que fueron esparcidos, es decir, que tuvieron que trasladarse incluso a otras ciudades, no iban a esconderse a otra ciudad, sino que iban a anunciar, a dar esa buena noticia, a invitar a otros a conocer de quién, de Jesucristo, y a conocerlo como quién, como quien salva, como nuestro Salvador. Iban anunciando el Evangelio. ¿Y cuál era ese Evangelio que ellos anunciaban? Aquí lo miramos en Romanos 8, del 8 al 15. Dice, desde acá, mira, esta es la palabra de fe que predicamos. Esto era lo que anunciaban los discípulos de Jesús, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esa es la palabra que ellos predicaban. Pero ahora yo te hago esta pregunta. ¿Te acuerdas a ti quién te hizo esa invitación? ¿Quién no dudó y tomó esa buena decisión de un día invitarte y presentarte a nuestro Señor Jesús? ¿Te acuerdas? Yo sí lo recuerdo. Yo sí lo recuerdo. A mí me invitaron a un congreso de jóvenes y
Ni siquiera el evangelio me lo anunció la persona que me invitó, pero esa persona no se quedó callada. Esa persona sabía que iba a haber un evento en Centro Cristiano Cuauhtémoc para jóvenes. Y entonces dijo, pues esta es jovencita, pues la invito. Y esa persona fue mi vecina de enfrente, mi hermana Juanita. ella, ella fue quien me extendió esa invitación y yo fui a ese congreso y ahí me recibieron de una manera muy cálida, muy amorosa. Hubo alabanza, me compartieron la palabra, el mensaje de salvación y no me pude resistir. Yo desde el primer día eh, definitivamente le entregué mi vida al Señor. Pero a veces me pregunto, ¿qué sería de mi vida si esa persona no hubiese tomado la decisión? Fíjate, la decisión de invitarme a un evento, que es donde ahí me compartieron de la palabra. Entonces, de verdad, solo es eso, estar dispuestos y tener esa valentía para invitar a los otros, para invitar a otro. Ese fue un caso, ¿no? Claro que en este curso vamos a aprender no solamente a invitar a las personas, sino también el poder, quizás nosotros que ya estamos en un curso, el poder darle un seguimiento más en un discipulado, ¿sí? Entonces, por eso yo me quedé en esta parte. Pero ahora dime, ¿cuántas personas realmente necesitan este tipo de invitaciones? Y esas personas no reciben la invitación. Y pasa el tiempo y pasan los años y no reciben esa invitación. Dice la palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y ya, es la parte, ¿no?, que vimos en nuestra cita base de cuán hermosos, cuánto valora el Señor aquellas personas entonces que anuncian las buenas noticias del Evangelio, que anuncian a nuestro Señor Jesús como su Salvador y quien puede y tiene, por supuesto, ese poder para salvar a la persona a la que están invitando. Porque esas personas, ¿cómo van a confesar a Jesús? ¿Cómo van a creer en Jesús si no han ni siquiera escuchado de él? Entonces nosotros somos esos instrumentos en las manos del Señor para dar a conocer las buenas noticias del Evangelio. Ajá. Eh, Ahora bien, ya aquí vamos a iniciar con cada uno de los puntos del tema y vamos a mirar entonces a quién le podemos nosotros compartir. ¿A quién le compartimos? Pues a nuestros cercanos, a las personas más próximas. Y es por eso que aquí te pongo la imagen de una familia. Sí, porque quizás en nuestra familia no todos ni siquiera conocen del Evangelio. Entonces tú tienes la posibilidad, si tú conoces, tú tienes la posibilidad de compartir del Evangelio. Eh, en mi caso, pues a mí el Señor me permitió cuando solamente conocíamos del Evangelio, mi mami y una servidora, nos permitió compartirle a nuestros demás hermanos, ¿no? Al resto de la familia. Entonces, a los más cercanos, ¿ya conoce tu familia? Ok. Entonces, vete con los más próximos que tengas, ¿no? Eh, Pueden ser tus vecinos, pueden ser tus compañeros de trabajo, con quien tienes una relación más directa, ¿no? Quizás algún familiar, ¿no? No necesariamente que vivas en la misma casa, ¿no? Algún familiar como abuelos, como tíos, como primos. Ajá. Puedes compartir también la palabra. Ahora bien, algunos, o en su mayoría, son inconversos, ¿no? Pero
pues está perfecto, porque Jesús vino por nosotros que somos pecadores. Ajá. Entonces, así igualmente, nosotros debemos de buscar el tener ese contacto, ¿no? El tener esa relación con aquellas personas que no conocen del Señor y mostrarles, quizás sí, primero con nuestro testimonio y después con esas palabras de vida. Y lo que yo quiero dejarte aquí y quiero decirte es que eso es algo natural. Ajá. Tampoco no te preocupes, ay, ¿y cómo le voy a hablar? ¿Y cómo voy a empezar a contactarla? A ver, es algo natural. Si es compartirle a los más próximos, pues con esos son con quienes tienes una relación, ¿no? O una relación familiar, o una relación de amistad, o una relación de trabajo. Entonces, de esa manera, o sea, al ser o estar dentro de tu círculo cercano, pues, ¿qué va a pasar? Que ya tienes una relación y que de cierta manera ya les has podido compartir con tu testimonio. Y ahora ya nada más es empezar a hablar de la palabra. Y entonces, quizás ahí ellos ya van a caer en cuenta, ay, con razón, era un poco raro, ¿no? O extraño, ay, con razón no era rebelde como los demás, ¿no? Ay, con razón es una persona muy responsable y, ¿no? Porque recuerda que siempre el testimonio va a avalar, nuestros actos siempre van a avalar lo que hablamos a través de las palabras. También es posible compartirle a personas cristianas, no inconversas, ¿sí? Podemos invitar a personas cristianas, por ejemplo, a algún evento, a la iglesia. Sí, sí podemos, pero por ejemplo, si ellos se congregan, pues quizás las puedes invitar a algún evento que vaya a haber en la iglesia, ¿no? Que una cena de matrimonios o algo así, pero, y quizás les puedes apoyar allí con algún consejo y todo, pero, pero sí debes de dejar que su crecimiento lo tengan en esa iglesia en donde ellos se congregan, ajá, porque pues no se trata de andarse ¿cómo se dice? Pues sí, o sea, esa ovejita ya está en un redil, ahí está recibiendo enseñanza y no se trata de jalarla ahora a nuestro redil. No, o sea, acuérdate, la iglesia es una. Y si ellos ya están recibiendo una enseñanza en una iglesia, está bien, o sea, está muy bien, respétalos, quizás les puedas compartir algún testimonio o les puedas eh, dar algún consejo o cuando hay, te digo, algún evento, ¿no? Para matrimonios o de joven, pues los puedes invitar, pero si se congregan de manera constante en una iglesia, que ellos continúen en esa iglesia, ¿ok? Ahora bien, si no son constantes, pues entonces eh, quizás hay algo por lo que ellos no son constantes y es allí donde quizás los siguientes temas te pueden ayudar para que tú puedas ahí hacer una labor en el sentido de compartirles la palabra y que ellos puedan alcanzar esa firmeza en su fe y ser más constantes en congregarse, ¿no? Ahí estamos. Ahora, vamos a hablar acerca del primer contacto. ¿Cómo debe de ser este primer contacto? Pues, sabes que tú siempre debes de acercarte a las personas, pero siempre con la verdad por delante y con sencillez. Con la verdad por delante y con sencillez. Dice la palabra, esa no la puse acá, perdón. Estamos en Gálatas, entonces la puedes buscar ahí donde tú estés, en Gálatas 6:10. Vamos ahí. Ay, no me equivoqué, hermanos. Esa es otra cita, perdón. Es Segunda de Corintios. Ajá, Segunda de Corintios 1:12. Segunda de Corintios 1:12. Dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Entonces, ay, qué palabras, ¿no? O sea, que de verdad nosotros nos conduzcamos de esta manera, con sencillez, con sinceridad de Dios, es decir, con verdad, y no pensando que todo lo sabemos, no pensando que somos nosotros, sino siempre dependiendo del Señor y sabiendo que es la gracia de Dios, que es la gracia de Dios, hermanos. Entonces, ese primer contacto que hagamos con una persona, incluso ese primer contacto no va a ser necesariamente, y perdón que me vaya aquí muy rápido, no va a ser necesariamente para quizás compartirle un versículo del Evangelio. Ese primer contacto quizás va a ser de esta manera, y por eso es que te muestro esta imagen. Ese primer contacto seguramente va a ser dándole apoyo. Por ejemplo, si es tu compañero de trabajo, ese primer contacto va a ser quizás sonriéndole, dándole los buenos días, va a ser apoyándole en alguna tarea que quizás a ese compañero, a ese colaborador se le está dificultando. Si es un compañero de la escuela, de la misma manera, ¿cómo te ofrezco mi ayuda? ¿No? Esto es lo que refleja esa posición. Entonces, ese primer contacto, mi hermano, tiene que ser así, con sencillez. O sea, y tampoco no es un tema de poses, no es un tema de que, ay, para pasar este curso o ahora que estoy cursando el básico I, entonces, ay, ahora tengo que sonreírles a todos. Ah, no, eh, recuerda que dice la palabra que por sus frutos, no, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, por nuestros frutos nos van a conocer si somos hijos o no hijos de Dios. Y definitivamente un hijo de Dios no tiene que aparentar, no tiene que aparentar ser amable, no tiene que aparentar ser sencillo, no tiene que aparentar ser una persona espiritual, ¿no? No, ese es un fruto, ese es un fruto. Y así como al arbolito de duraznos de manera natural, ¿no? Cuando está dando ese fruto, le salen los duraznitos de manera natural, o sea, no le salen ni manzanas, no le salen ni peras, ¿no? Ni plátanos, duraznos. Eso es lo natural. Asimismo, si somos hijos, si hemos venido durante todo este tiempo aprendiendo de la palabra, si hemos o tenemos más bien esa relación tan personal con nuestro Dios, hemos tenido esa experiencia, ese encuentro personal con Dios, el cual nos ha dado esa convicción de pecado, nos ha dado esa convicción que es por su gracia que nosotros somos salvos. Entonces, de manera natural va a salir esa sonrisa, de manera natural va a salir esa mano amiga tendida a favor de esa persona con quien estamos haciendo ese primer contacto, que puede ser alguien de nuestra misma casa, que puede ser alguien de nuestro trabajo, alguien con quien estemos conviviendo, alguien que quizás veamos en la semana, ¿no? Porque a lo mejor tenemos un negocio y en nuestro negocio pues van clientes y entonces de ahí debe de nacer esa amabilidad, ¿no? Y no es una pose, es algo que sale de lo que tenemos. Acuérdate, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, es de lo que tenemos, de lo que nos ha dado el Señor. Entonces, sí, ese primer contacto es importante, pero el primer contacto no es una pose. Y tampoco te preocupes, ay, ¿cómo le voy a empezar a hablar? No, incluso el Señor te da gracia. El Señor te da gracia, hermano. Eh, acuérdate ahí, como dice la palabra en Juan, de su plenitud tomamos todos. Gracia
sobre gracia. Cree en esa palabra. Y cuando tú estás con otra persona, el Señor te avala como hijo. Tomas tú de su plenitud y Él te da gracia sobre gracia. Amén. Bueno, y ahora vamos al siguiente punto. Este punto tiene que ver con la parte de el trato que debemos de dar. Y justo la imagen lo dice, ¿no? La imagen lo dice todo, o sea, y es de lo que hablábamos también en el punto anterior. La parte de el hacer el bien, de ayudar. Y dice la palabra allí en Gálatas 6:10, ahí sí es Gálatas 6:10, hermano, así que anota. Dice la palabra, haced el bien primeramente a los de la familia de la fe, ¿no? Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, pero hay algunos dicen, no, es que dice que primeramente a los de la familia de la fe. Sí, hermano, pero dice a todos. Entonces, ya bendices a tus hermanos de la iglesia y bendices sí, ¿no? A quienes han creído en Cristo, pero siguen los demás, ¿no? No nada más los de la familia de la fe, siguen los demás, así que hay que bendecirnos todos. Ajá. Ok, ahora, ¿cómo? ¿Cómo bendecir a alguien? Bueno, pues haciéndolo sentir en familia. ¿Cómo tratas a tu familia? Con pequeños acciones, ¿no? Detalles que adquieren un gran significado hacia los demás. Por ejemplo, ¿cómo se sentiría tu vecino si un día se levanta y ya ve barrida toda su banqueta? ¿Y quién fue quien la barrió? Ah, pues fuiste tú o fuimos nosotros, ¿no? Entonces, ese es el trato, ¿no? Y, y eso de verdad es de bendición. Ayudándolo, por ejemplo, ay, lo ves que está lavando su carro y, vecino, te ayudo, ¿no? Te ayudo a lavar el carro. O quizás dentro de la familia, digo, o sea, fuimos 6, ¿no? Seis hijos, entonces imagínate eh, el convivir uno con otro. Yo sé que a veces es complicado, ¿no? Como hermanos, y eso de estar dispuesto siempre, ¿no? A apoyar a tu hermano, porque a veces, aunque seamos de la misma familia, luego hay situaciones difíciles, ¿no? Y entre hermanos no nos queremos apoyar y eso, y entonces que se vea entonces que Jesús vive en ti, y entonces tú empezarte a comportar de una manera diferente dentro de la familia para que entonces sea, vean ese testimonio y ya después sea muy fácil, ¿no? Compartir ese mensaje de salvación. También en el caso de tus papás, ¿no? Si tú eres bien rebelde y después ya le sales con que Jesús te ama y decir, oye, a ver, ¿no? Hay incongruencia. Entonces, definitivamente siempre es ceñirte, ¿no? A las reglas dentro de casa. ¿Y qué más? ¿Qué más aquí te quería decir? Bueno, pues en la escuela también, en el trabajo, como ya lo dijimos, ¿no? Apoyando a algún compañero en el trabajo. Ese es el trato. O sea, un trato siempre amable, un trato gentil, un trato de siempre tener esa disposición de ayudar, ¿no? Ser solícitos, o sea, estar prestos para ayudar al otro, ¿no? Y qué importante es ir ganándonos la confianza de los demás. ¿Cómo se gana la confianza de los demás? Para que entonces, después cuando tú les digas una palabra, les des un testimonio, les des quizás hasta un consejo que ellos te pidan en virtud de que ya te has ganado esa confianza. Pero, ¿cómo empezar a ganarse la confianza
de las personas. Pues mira, hay muchos ejemplos a través de la palabra. Y por ejemplo, ahí en la palabra miramos la vida, por ejemplo, de José, ahí en Génesis 41, cómo en todo momento José fue un varón prudente. Sí, sus hermanos lo vendieron, ¿no? A Egipto y, bueno, a unos mercaderes que al final lo llevaron a Egipto, pero allí José se ganó la confianza primero de Potifar, después del jefe de la cárcel y al final de Faraón, de tal manera que él llegó a ser el segundo después de Faraón, gobernador de Egipto, ganándose la confianza. Y el Faraón creía en las palabras que le decía José. O por ejemplo, también vemos el ejemplo de un Daniel, ¿no? De cómo también se gana la confianza de reyes como Nabucodonosor y creen en él, creen en su palabra, creen en ese consejo que les da a través de la interpretación de sueños. Entonces, ¿cómo se gana? Bueno, pues se gana justamente a través de la prudencia, ¿no? A través de ser congruentes. Eso es bien importante, hermanos. Acuérdate, siempre nuestro testimonio es ese respaldo, ese testimonio sin palabras, ese respaldo de todo lo que nosotros decimos. Entonces, siempre la congruencia. Entonces, tú te puedes empezar a ganar la confianza de tu jefe a través de el llegar temprano, el ser disciplinado, el no rebelarte, ¿no? Porque incluso ahora ya, como muchos trabajan como office o hacen o de manera híbrida, ¿no? Ya unos días como office, otros días en oficina. Cuando te toca ir a oficina ya hasta reclamas, ¿no? A ver, hermano, te están dando la oportunidad de trabajar desde tu casa. Entonces, incluso si tu jefe te dijera que te quiere los 5 o 6 días de la semana en la oficina, ¿tú qué vas a hacer? Calladito y te vas a ir a la oficina. Es ser prudente, es ser disciplinado. De esa manera se gana la confianza de un jefe, ¿no? Si te asignan una tarea, hacerla de la mejor manera, como si la estuvieses haciendo no para tu jefe, sino para Cristo. Y creo que a veces ese es el principal problema que nosotros tenemos, ¿no? Como hijos, ay, no, es que me dejaron lavar los trastes, ay, me toca trapear, ay, me toca lavar, ay, me toca limpiar los vidrios, cortar el pasto, ¿no? Todas esas actividades. Hazlo como si lo estuvieses haciendo para Cristo. Y lo vas a hacer de manera excelente, hermano. Y entonces así te vas a ganar la confianza de tu papá, la confianza de tu mamá, la confianza en el trabajo, en el caso del trabajo, de tu jefe, en el caso de la escuela, de tus maestros. Y eso siempre va a facilitar después el que tú compartas el mensaje de salvación. ¿Sí? Entonces, ganándote la confianza de los demás. Con cuerdas de amor. Esa es una verdadera, esa es la mejor estrategia, ¿no? Con cuerdas de amor. Primero que nada, quiero mostrarte esta cita antes de hablar de las cuerdas de amor. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19. Dice la palabra: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¡Wow! Esta también es una gran estrategia, amigos. Sí, no somos perfectos porque no somos dioses. No somos igual que Dios, más bien. Pero lo que vayas aprendiendo, velo aplicando a tu vida. Y entonces ve entresacando eso precioso que hay en ti, eso precioso que ya has ido aprendiendo, sé lo que expongas delante de los demás. Sácalo, sácalo. Y
aquí hay una palabra poderosísima, una promesa poderosísima de parte del Señor, que si tú vas entresacando eso precioso y entonces lo precioso va resaltando más que aquello vil que uno tiene, la promesa es que, ¿ya lo viste? La promesa es que serás ese instrumento en manos del Señor. Serás como la boca del Señor. Entonces, ni siquiera te tienes que preocupar de qué es lo que le vas a decir a los demás o qué es lo que, ¿sí? ¿Me explicó? No tienes ni siquiera que preocuparte de eso. Y aquí la pregunta es, ¿qué tienes de precioso? Eso es lo que tienes que mostrar a los demás. Entonces, quizás eres súper hábil en alguna actividad eh, y quizás esa habilidad en la actividad o esa capacidad especial que tú tienes la puedes utilizar para ayudar al otro. Quizás eres súper buena haciendo platillos, ¿no? Algún guiso. Entonces puedes enseñarle a tu vecina, ¿no? Que no sabe cocinar y que por eso quizás está teniendo problemas allí con el marido, ¿no? Entonces, le apoyas, le enseñas a cocinar y de paso le compartes de la palabra, ¿no? Entonces, esa es la parte hermosa. Ahora sí, nos vamos a Oseas 11:4. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Uy. Entonces, aquí dice la palabra que con cuerdas humanas el Señor nos atrajo, con cuerdas de amor. Y es que el Señor definitivamente tiene la potestad de llamar a todos sus ángeles y mandarlos y convencer a todos. Pero Él nos hace partícipes en su obra y quiere que a través de esas cuerdas humanas, cuerdas de amor, nosotros participemos en anunciar esa buena noticia de que Él salva, de que Él puede librar a aquellas personas que están en desesperación, están en angustia, que se sienten poca cosa, esas personas que no tienen carácter, esas personas que el pecado las está acabando, que están muertos en pecado. Ajá. Muy bien. En esta parte me gustaría sí, hacer mención a que las personas están muy necesitadas, hermanos. Y a veces a las personas incluso tienen mucha necesidad de ser escuchadas. No sé si has notado eso, pero a veces las personas solo quieren que las escuches. Y una parte de ser esas cuerdas de amor es tendiendo la mano y atendiéndolas. Y eso significa dar tiempo de escuchar a esas personas. Quizás después de que las escuches, una vez ganada su confianza, puedas darles ese consejo, darles ese abrazo, incluso orar por ellas. Uh-huh. La invitación. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo debe de ser la invitación? Pues, te digo, yo recuerdo hace más de 20 años, mi vecina, pues no sé si lo pensó mucho o qué, pero ella solamente me invitó. Ah, ¿quieres ir a un congreso de jóvenes? Va a ser en Centro Cristiano Cuauhtémoc. Yo ni siquiera conocía Cuauhtémoc. ¿Y dónde es eso? Ah, pues por Ojo de Agua. Más adelante de Ojo de Agua, pero va a ir mi hija Nancy. Entonces, bueno, entonces, pues ya también el hecho, ¿no? De ir acompañada, pues ya era una ventaja. Y que iban a pasar a recogernos a las dos jovencitas, ¿no? En ese entonces. O más bien adolescentes.
y entonces pues ya pasaron por nosotras y todo. Pero es que a veces le pensamos mucho, ¿no? En cómo invitar y cómo... Pero yo te voy a decir algo, hermano. Si de verdad tú has vivido una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo, si en verdad tú estás convencido de que en Jesús tenemos salvación, no te va a costar trabajo. No te va a costar trabajo y vas a ser como esos primeros discípulos, que no se contuvieron, que a pesar de que fueron dispersos por muchas ciudades, ellos anunciaban y con mucho ánimo la palabra de Dios, porque es algo que no se puede callar, es algo que no lo podemos dejar. Es como cuando vas a algún lugar, ¿no? Y te impacta de cierta manera o ves algo que te impacta, llegas y lo primero que le platicas a tu familia es acerca de eso que te impactó y que viste. Entonces, si el Señor ha impactado tu vida, seguramente harás muchas invitaciones, seguramente contactarás a muchas personas, seguramente quizás no seas de esos que hablen a la primera, pero ya estarás generando esa confianza para después sentir esa necesidad y poderles mostrar ese mensaje que salva. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 3, segunda de Corintios 3, versos 2 al 6. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermano, tú y yo somos cartas abiertas. Y esas cartas abiertas, ¿qué mensaje traen? Ese mensaje de salvación. Entonces, nosotros mismos somos una invitación y debemos de ser una invitación. Es ahí que nuevamente volvemos a tocar el punto del testimonio. Ajá. Donde quiera que nosotros estemos, debemos de hacer diferencia. Donde quiera que pongamos el pie, debemos de hacer diferencia, hermanos, hermanas. Somos cartas abiertas, de tal manera que los demás, al ver nuestra actitud, al ver nuestro comportamiento, al ver cómo somos, se les antoje y digan, ay, algo tiene esta persona, yo quiero ser como esa persona. Porque con tu actitud estás invitando a los demás a ser como Cristo. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra cosa te quería decir? Ahí está. Errores a evitar. Hay varios errores que debemos de evitar cuando nosotros pues hacemos esos primeros contactos, empezamos a compartir de la palabra. Y lo primero que debemos de invitar es ese justo, ese dedo amenazador. ¿Lo ves? Es que luego así somos, ¿eh? Así somos. Dice la palabra en Juan 8, del 3 al 11. Vamos a leerlo. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno. Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y es que esa es la actitud que nosotros debemos de adoptar, hermanos. No le estamos compartiendo a personas santas, no le estamos compartiendo a personas que ya tengan un amplio conocimiento de la palabra, ¿no? Entonces, debemos de estar conscientes que esas personas, pues sí, o sea, viven en pecado, esas personas siguen en idolatría, esas personas son así, así, ¿no? O sea, entonces, ese dedo amenazador ni siquiera lo tenía Jesús. ¿Qué nos da a nosotros derecho de amenazar, de regañar a las personas, de criticarlas, ¿no? Con relación a sus creencias, de darle de bibliazos, ¿no? De la palabra dice, a ver, espérate. Hay que aprender gracia, hermanos. Misericordia quiero, misericordia. Esa misma misericordia que tenía el Señor por las ovejas, también tenerla nosotros, ¿sí? Entonces, no es a base de regaños, es un error que debemos de evitar, no es a base de criticar sus creencias, ajá, porque a quien le gusta, perdón, que lo critiquen o lo regañen. Si usted inicia de esa manera, pues va a provocar que en algún momento la persona se enoje o entre en ira. Lo más común, ¿no? Que las personas tengan su imagen, ¿no? Allí de alguna virgen o algún santo, y, y entonces nosotros queremos luego empezarles a hablar acerca de la idolatría, pero no es de esa forma. Eh, Déjame decirte que recién empezaba la iglesia, íbamos a visitar a una familia en Melchor. Y yo digo, íbamos, somos muchos. Iban dos hermanos a visitar a esa familia y el hermano traía el cabello largo y se hacía una colita. Ajá. Entonces, nunca se le dijo nada. Él a veces venía a Plan Casas y a veces se le iba a visitar y nunca se le dijo nada acerca de su cabello. Y un día llegó con su cabello corto. ¿Quién le mostró? El Espíritu Santo a través de la palabra, hermanos. Es por eso importante que cuando nosotros le estamos compartiendo a una persona, en lugar de acusarla, en lugar de criticarla, de regañarla, que nosotros oremos por esa persona. Oremos por esa persona. Ajá. También evitar ese tema de los bibliazos, ¿no? Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 3:6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Pero somos ministros de un nuevo pacto, dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, a veces solamente les damos los mandamientos, ¿no? Los mandamientos, y somos bien celosos, ¿no? Con los mandamientos, pero dice la palabra que la letra mata. Y eso es lo que hacemos, darles bibliazos a las personas. Pero cuando nosotros tenemos misericordia, cuando nosotros aprendemos de esa gracia que tenía nuestro Señor Jesús, así como lo hizo con la mujer adúltera, no solamente estamos enseñando palabra, sino palabra que vivifica, porque, porque entonces miramos ese fruto del Espíritu, ¿no? Ese fruto del Espíritu cuando compartimos de la palabra. Acuérdate, la letra mata, más al depender de Dios, al saber que no somos nosotros, que no es con nuestras fuerzas, es el Espíritu. Al orar por esa persona, estamos dándole lugar al Espíritu para que sea el Espíritu vivificando a esa persona, dándole vida. Ajá. Es el Espíritu dándole sentido a esas palabras que estamos compartiendo para que esa persona se convenza de pecado y proceda a arrepentimiento. ¿Sí? Ok. Ahora,
es importante identificar necesidades y problemas en aquellas personas pues con las que estamos teniendo ese contacto y a quienes les empezamos a compartir, ¿no? A través de nuestro testimonio, y luego ya les empezamos a compartir con alguna palabra. Eh, es como un médico. A ver, tú vas con un médico, ni siquiera te revisa, te da una receta. ¿Tú seguirías esa receta? Yo no. Entonces, el médico te hace un check, ¿no? O sea, te revisa, incluso te manda a sacar análisis, quizás hasta te manda a hacer una tomografía, le da los resultados, interpreta los resultados, y entonces ya te dice cuál es el padecimiento y te da los pasos a seguir. Entonces, nosotros igual así, tenemos que identificar las necesidades. Eh, tenemos que mirar de qué está adoleciendo para que entonces podamos darle esa palabra que él necesita, ¿no? Dice la palabra, fíjate, en Isaías 40 del 1 al 2. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, ay, esa persona necesita consuelo, se necesita sentir perdonado. ¿Cómo lo vas a saber? Pues obviamente de esa relación, ¿no? Que tú tienes con esa persona. Entonces tú dices, pues esta persona necesita consuelo. ¿Y qué te manda a hacer el Señor? Hablarle la palabra, decirle que y ese tiempo ya es cumplido, que en el Señor hay consuelo, ¿ah? Que Él puede restaurar. Luego, también vamos a mirar Isaías 61:2, 61 del 1 al 2. Ajá, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Entonces, el Señor nos ha mandado a predicar buenas noticias a quienes están abatidos, quebrantados, cautivos y pues para saber, ¿no? Quienes están bajo esta condición, pues tenemos que estar identificando justamente las necesidades o lo que está padeciendo esa persona. Pero acuérdate, va a ser muy sencillo cuando tú empieces a generar esa confianza. Entonces, ni siquiera le tienes que preguntar a la persona, sino que la persona misma te va a decir cuál es su necesidad. Quizás te va a pedir un consejo. Quizás incluso sabiendo que tú eres cristiano te va a pedir que ores por él. O sea, a veces ni siquiera somos nosotros, hermanos, sino la misma persona te va a empezar a pedir por esa confianza que tú empieces a generar con ella. Y punto final. ¿A quién tenemos que presentar? Tenemos que presentar a Jesucristo. Tenemos que hablar la palabra. La palabra nos insta, ¿no? Y nos dice escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Esto lo podemos encontrar en Juan 5:39. Entonces, qué importante es hablar la palabra, porque es a través de la palabra que les estamos presentando a nuestro Señor Jesús. No utilizar, por favor, no utilicemos otros libros, no utilicemos autores cristianos. No, cuando le estamos compartiendo a una persona la palabra, la palabra, la palabra siempre va a hablar de Cristo. Entonces, que esa sea la base. Y algo también importante, cuando tú tienes esa conexión especial, esa comunión constante con Dios, Él siempre va a estar de tu lado, hermano. Es tu aliado. Y aún
te permitirá tener esos momentos y esas ocasiones especiales para poder hablar de Él y de su palabra. Ajá. Entonces, no confíes en tu sabiduría, no confíes en tus conocimientos, sino más bien sé dependiente de Dios y no dejes de tener esa comunicación con Él, porque teniendo esa conexión es que Él siempre va a ser tu aliado, siempre va a estar de tu mano. Dice la palabra en 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces es con demostración del Espíritu. Y el Espíritu se demuestra pues, cuando tenemos esa conexión con el Espíritu, y eso es a través indudablemente de la oración. Entonces es así que la fe de aquellos a quienes les compartamos la palabra va a estar sustentada en el poder de Dios y no en la sabiduría de un hombre. Acuérdate eso. Acuérdate de eso. Y por último, te voy a compartir una cita importante. 1 Corintios 9:16. Dice, pues, si anuncio el evangelio, y está hablando Pablo, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Entonces, hermano, el presentar a Jesús a través del anunciar el evangelio, porque el evangelio habla de Cristo, debe de ser una prioridad para nuestras vidas. Debe de ser un asunto de vida o muerte, hermanos. Una prioridad. Entonces, no podemos presumir que somos esto y lo otro si nosotros no, de verdad no tenemos esta necesidad urgente de anunciar el evangelio. Y nada más recuerda esto. Si tú tienes esa conexión especial con el Señor, si tú has estado leyendo tu palabra, tienes esos tiempos de oración, también recuerda que esto es muy natural y vas a justamente hacer esa carta abierta hacia los demás, invitando a los demás. Tú mismo, con tus propias actitudes, con tu propia conducta, vas a hacer esa carta abierta, anunciando el evangelio. Y eso te va a facilitar siempre. Y al poder de manera hablada, hablar de Jesús, y entonces habrá congruencia y va a ser más sencillo, hermanos, porque tu palabra, porque tu testimonio va a ser con poder, con el poder del Espíritu Santo. Y es el poder del Espíritu Santo el que les va a convencer de pecado, les va a convencer de juicio para salvación. Ajá. Bueno, y así llegamos a nuestra acción práctica. Nuestra acción práctica, quiero que miremos Isaías 6 del 1 al 8. Dice la palabra, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Está hablando Isaías. Y sus faldas llenaban el templo. Imagínate, Isaías viendo esta visión y viendo así al Señor, ¿no? Al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Dice que sus faldas llenaban el templo. Dice, por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy
muerto. Ay, perdón, hermanos, es que aquí ya no alcanzo a ver. Ajá, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y aquí paró. ¿Cuántas veces no te has considerado apto para compartir la buena noticia? Seguimos leyendo. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y hoy el Señor hace esta invitación. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y quizás tú digas, ay Señor, es que como Isaías, ¿no? Es que yo soy un hombre inmundo de labios, una mujer inmunda de labios y en mí hay pecado, ¿no? Pero el Señor, si tú estás dispuesto, Él tiene el poder para hacer esto. Tomar como lo hizo en ese momento, a favor de Isaías, un carbón encendido. Tocar tu boca y decirte, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Claro que si hay arrepentimiento, hermano. Entonces, si tú dices, heme aquí, estoy dispuesto, pero si en algún momento ha habido culpa en ti o has dicho, no estoy todavía preparado, el Señor te dice, es tiempo. Solo tienes que estar dispuesto y con un corazón sencillo, arrepentido, Él limpia tu boca, Él limpia tus labios, limpia todo tu ser y te prepara. Y Él no te deja, Él no te abandona. Amén. Acción práctica. Ten ese tiempo con el Señor. Ten ese tiempo con el Señor y contesta esta pregunta que Él te hace hoy. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y respóndele al Señor. Más acciones prácticas. Dijimos que si tienes en mente alguna persona, el Señor trajo a mente alguna persona, ora por ella. Ora por ella. Haz el bien. Hazle el bien. Eso será una gran bendición. Esa será la forma en que tú empieces con ese contacto, empieces a generar confianza, haciéndole bien. ¿Cómo puedes bendecir a esa persona? Y hazlo. Reflexiona cómo puedes bendecir a esa persona y hazlo. No lo dudes, no esperes más. Amén. Muy bien, pues así concluimos con esta sesión. Nos vemos en nuestra próxima sesión Zoom y que Dios bendiga mucho tu semana. ¿Ok?